Bienvenidos a nuestro canal, queridos amigos. Es el día jueves. Estamos obsequiándoles en esta ocasión la segunda parte del capítulo número 8 del libro complementario titulado Ver al Invisible. Este libro fue escrito por el autor Gavin Anthony, titulado El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Es realmente una alegría, queridos amigos, poder estar con ustedes, poder visitarles por medio de esta plataforma. Y el día lunes, si no pasaron por el canal, pueden pasar y mirar la primera parte de este capítulo de esta semana. Estuvimos viendo y presentándoles algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la fe? En esta semana tenemos este estudio que es tan interesante como aprender cómo es la fe en términos prácticos en la vida nuestra. El día lunes empezamos la parte de las dos formas en que podemos aprender a ver al invisible Jesús. Les dejamos la primera, que es que la fe ve el rostro de Jesús porque está conformada por las palabras de Dios. En esta ocasión les vamos a entregar la segunda parte, que continúa con la segunda forma de ver a Jesús. La fe ve el rostro de Jesús porque el Espíritu de Dios la fortalece mediante la oración. Cuando estamos en el crisol, las palabras de Dios nos recuerdan la realidad. Sin embargo, si nuestra vida fuera transformada simplemente por el conocimiento, entonces quizá todos habríamos sido completamente transformados hace mucho tiempo. Junto con el conocimiento de la palabra de Dios, que da forma a nuestra fe en Jesús, también se necesita el poder del Espíritu Santo que da vida a nuestra fe para cambiar la promesa por el don real y verdadero. La lucha por conocer las promesas de Dios, pero no ver el fruto de esas promesas, fue una frustración para los discípulos. Para su sorpresa, se encontraron con un demonio que poseía a un hombre y se negaba este demonio a salir de él a pesar de que se lo ordenaron en el nombre de Jesús. Poco tiempo después, Jesús regresó con Pedro, Jacobo y Juan del monte de la Transfiguración. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 14 al 20. Hay un interesante comentario sobre esta historia. Con el fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían vaciarse del yo y ser llenados con el Espíritu y el poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con fe, fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Los discípulos conocían las promesas de Jesús, pero su conocimiento todavía no era fe. De hecho, habían echado fuera espíritus de demonios en otro tiempo, pero esta tarea
Era una nueva situación que demandaba fe, y esa fe transformadora de vida solo podía recibir poder del cielo. La necesidad de ese poder celestial se me hizo muy clara durante un tiempo cuando luchaba otra vez incluso para orar. Me sentía muy frustrado con mi trabajo y de alguna manera esta frustración se había vuelto hacia Dios. Me sentía tan irritado que la sola idea de orar me llenaba de ira. Esta es una reacción extraña y sorpresiva para alguien que ha pasado todo su ministerio enseñando acerca de la importancia y el poder de la oración. Incluso, arrodillarme me exigía un tremendo esfuerzo porque en mi interior estaba luchando contra un Dios que yo creía que me había llevado voluntariamente hacia el fracaso. No me gustaban sus métodos, pero mi propio antagonismo simplemente me hacía más débil. Literalmente, tuve que tomar un receso en mi trabajo y me fui con mi esposa a una casa de verano en el campo. Allí decidí que me obligaría a mí mismo a orar. Día tras día, mientras perseveraba en oración delante de Dios, comencé a sentir una restauración gradual de su poder en mi vida. Para cuando aquellas 2 semanas llegaron a su fin, la depresión contra la cual había yo luchado durante al menos 4 años se había desvanecido completamente. En caso de que me hubiera tentado a creer que aquellas enseñanzas de Dios solo eran producto de mi imaginación, 2 días más tarde Dios me permitió ver el mismo problema en la vida de una amiga. Cuando comenzamos a hablar, noté que una gran carga parecía arrugarle todo el rostro. Mientras hablábamos, ella comenzó a hablarme del profundo desaliento que la agobiaba. Su depresión era tan grande que había pedido ciertas píldoras a su médico. Extrañamente, mientras más hablaba, más sorprendido me sentía yo. Pensé que estaba escuchándome a mí mismo hablar solo 2 semanas antes. ¿Sabes qué es una batalla sobrenatural?, le dije. ¿Cómo está tu vida de oración? Miró hacia abajo con tristeza y replicó tristemente: no he sido capaz de hablar con Dios desde hace mucho tiempo. Comencé a compartir con ella mi reciente experiencia. Yo tampoco había sido capaz de orar. Por supuesto, había elevado las oraciones oficiales al principio de cada día y una breve oración por la noche, y sí, también algunas muy breves durante toda la jornada. Pero no eran oraciones de verdadera fe para sanar el dolor de mi alma. Hablamos de la fe y la oración y de la restauración del Espíritu Santo. Mientras más hablaba, más me parecía sentir que el eco de mi propia voz volvía hacia mí. Sí, Dios me había enviado para ayudar a aquella amiga, pero me estaba obligando a escuchar mis propias palabras, recordándome que había sido Él quien había estado obrando durante aquellas 2 semanas. Cuando salía, mi amiga dijo: creo que Dios te envió para ayudarme esta noche. Y yo no podía hacer otra cosa que estar de acuerdo con ella. Cuidado con la presunción. Pienso que en nuestra consideración de lo que es la fe, debemos estar alertas para detectar algo que siempre se disfraza de fe. Esto ocurre especialmente cuando estamos en medio del crisol. Si no estamos conscientes de este sustituto de la fe, puede causarnos considerable confusión. Me di cuenta por primera vez de lo que es la presunción cuando era un adolescente sumamente celoso. Era el año del retorno del cometa Halley, y como era un evento que solo ocurriría una vez en la vida, no estaba dispuesto a perder la oportunidad de verlo. Si bien el cometa estuvo visible algunas semanas con variable intensidad, yo había decidido esperar hasta que los periódicos dijeran cuál era el mejor tiempo para verlo. Ocurrió en medio de algunos exámenes verdaderamente importantes y no estaba yo dispuesto a levantarme a las 4 de la mañana a menos que el cometa fuera a verse muy bien. Finalmente llegó la noche en que puse mi alarma en la hora señalada y me fui a dormir.
Cuando mi alarma sonó, salté de la cama y subí por una empinada escalera al lado de nuestro tanque de agua potable. Hasta ese momento no había yo mirado hacia arriba, al cielo nocturno, porque quería esperar hasta que estuviera en el lugar perfecto en el momento perfecto. Pero finalmente llegó el momento perfecto y yo estaba en el lugar perfecto. Así que miré hacia arriba. No podía creer lo que veían mis ojos, porque miraba fijamente a un cielo oscuro y lluvioso. Hasta donde alcanzaba la vista, el cielo estaba totalmente cerrado por las nubes. Había olvidado un pequeño detalle. Era la época de los monzones. Pero solo me desanimé durante un momento. Recordé las palabras que Jesús había dirigido a sus discípulos. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. Y me dije a mí mismo: estas no son más que nubecillas, y yo sé que mi Dios tiene poder para moverlas. Así que incliné mi cabeza y oré: Señor, sé que tienes todo el poder del universo y puedes mover fácilmente estas nubes. Por favor, ¿podrías moverlas para que yo pueda ver el cometa? En el nombre de Jesús. Amén. Completamente convencido del poder de la fe, miré hacia arriba. Pero allí, ante mis ojos, estaban las mismas espesas nubes. Entonces me puse un tanto triste. Quizá mi fe no fuera tan fuerte. Quizá Dios necesitara más tiempo para que el viento soplara y se llevara las nubes. Por lo tanto, volví a mi habitación y decidí darle a Dios otros 20 minutos. Con seguridad, ese tiempo sería suficiente. Después de elevar algunas oraciones más de fe y de creencia en el poder de Dios, subí de nuevo la empinada escalera hasta el techo del tanque. Apenas podía contener mi ansiedad, de modo que miré hacia arriba. Pero allí, sobre mi cabeza, lo único que se veía eran las mismas nubes negras del monzón que se habían visto 20 minutos antes. Estaba asombrado. Estoy seguro de que fui la única persona en el mundo que nunca vio el regreso del cometa Halley ese año. Presunción es pensar que Dios hará algo simplemente porque nosotros pensamos que es capaz de hacerlo. No tenemos que ser arrogantes para ser presuntuosos. Lo único que necesitamos es estar pensando fuera de los límites de las promesas de Dios. Y en mi caso, todavía no he podido hallar una promesa donde Dios ofrezca mover nubes para que yo me entretenga. La verdadera fe siempre tiene un fundamento. Si puedes citarla, entonces puedes reclamarla. Por lo tanto, si te encuentras luchando con algún problema, pide la dirección divina mientras escudriñas sus palabras. Busca tantos versículos como puedas que te ayuden a definir la realidad como Dios la ve y sus promesas de ayudarte. Entonces, ora día y noche para que su Santo Espíritu permita que sus palabras den forma a tus pensamientos y sentimientos, de modo que, sin importar que estés dentro del crisol, todavía puedas vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. La fe es la puerta al hogar. No me gusta terminar un capítulo volviendo hacia atrás, pero me gustaría destacar un asunto para que lo consideres mientras meditas acerca de la fe. Cuando Israel no pudo entrar en la tierra prometida, por temor a los gigantes que supuestamente estaban allí, llegaron a una crisis de fe. Hebreos 3:19. Dios había dicho claramente que Él les daría la tierra, pero sus ojos los convencieron de que eso no era posible. Las cosas comenzaron a deteriorarse cuando los infieles se volvieron contra Moisés y Aarón. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos.
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14, 10 y 11. Como resultado, toda la nación fue condenada a la disciplina del desierto durante 40 años. Cuando finalmente entraron en la tierra prometida bajo la dirección de Josué, entraron por fe. Al principio del libro de Josué, dice que Dios le ordenó al nuevo dirigente que preparara al pueblo para entrar en la tierra que les había prometido. Así que Josué les ordenó que se prepararan. Solo cuando se pusieron de pie, con su ropa de viaje, Dios les explicó lo que debían hacer a continuación. Les ordenó a los sacerdotes ir y presentarse en el centro del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Josué 3, 15 y 16. Meterse en un río desbordado era o suicida o inspirado. En este caso, era de acuerdo con la voluntad de Dios. Por fe en la palabra de Dios, las aguas se abrieron y toda la nación entró en la tierra prometida. Debo admitir que me perturbaba la reflexión que hace Elena G. de White, escrita hace muchos años. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Él quería conducirlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como pueblo santo y feliz. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Cuando se negaran a hacer la obra que les había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. ¿No será que estamos aquí todavía, no porque las profecías todavía no se han cumplido, o porque los seres celestiales todavía necesitan ser convencidos de la maldad de Satanás, sino por causa de nuestra incredulidad en las palabras de Dios? Lo que sí sé con certeza es que los que vivan en los últimos días estarán vivos por su fe. No será fácil, porque el crisol estará muy caliente. Pero aquellos que pacientemente obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús, Apocalipsis 14:12, cantarán un himno nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Apocalipsis 14, 3 al 5. La fe es sumamente importante. Es lo que levanta nuestros ojos para ver la faz de Jesús y produce el milagro divino de la transformación en nuestra vida. Y la fe nos llevará seguros a la patria celestial. Padre, anhelo tener una fe que se aferre fuertemente a tus palabras y se sostenga firme hasta que tus promesas se cumplan. Concédeme una fe fresca y viviente, una fe que no se base en lo que veo con mis ojos físicos, sino que vea claramente la faz de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga ricamente.